El ecopostureo, o como se le conoce internacionalmente, greenwashing, es un problema que la verdad no para de crecer. Empresas que se visten de verde, pero que en el fondo no lo son tanto. Pero ¿y si tuviéramos una especie de detective capaz de leer entre líneas y destapar el engaño? Pues vamos a ver cómo la inteligencia artificial se está convirtiendo precisamente en eso, en un sabueso medioambiental. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, nos metemos de lleno en la fachada verde para entender la magnitud del problema. Después, diseccionaremos una mentira verde, veremos cómo se engaña. Luego, el plato fuerte, cómo se le está enseñando a una IA a leer estas cosas. Veremos un prototipo que ya está funcionando, hablaremos del principal escollo, el problema de los datos, y terminaremos mirando hacia el futuro de la transparencia. Para empezar, hay que dejar algo muy claro. No estamos hablando de 4 casos aislados, para nada. El greenwashing es una práctica que, por desgracia, está muy extendida en el panorama corporativo actual. La definición oficial es bastante directa. Es básicamente engañar. Es la práctica de vender una imagen de empresa o producto como responsable con el medio ambiente cuando en realidad no lo es. Pura fachada. Y para que nos hagamos una idea de hasta qué punto es un problema, ojo a este dato. Un análisis de 2022, pues reveló que el 57%, más de la mitad, de las empresas analizadas hacían afirmaciones medioambientales que eran como poco engañosas. Y esto no es un hecho aislado, ¿eh? Otro estudio a nivel internacional, esta vez de 2020, encontró algo parecido. Un 40% de las webs de empresas tenían afirmaciones verdes que podían llevar a engaño. Vamos, que el problema es global y está por todas partes. Vale, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo funciona exactamente el ecopostureo? Pues la Unión Europea ha identificado 4 tácticas principales. Vamos a verlas una por una. Estas son las 4 jugadas maestras, por así decirlo. Primero, las etiquetas poco fiables, esas que suenan bien pero no significan nada. Segundo, vender algo que es una obligación por ley, como si fuera un favor que hacen. Tercero, las verdades a medias, que son casi peores que las mentiras. Y por último, las afirmaciones sin pruebas, el créeme porque lo digo yo. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de lo de las etiquetas poco fiables. El caso de H&M y sus etiquetas conscious. Las autoridades de Países Bajos tuvieron que intervenir porque básicamente la etiqueta era súper ambigua. No se explicaba por qué una prenda era consciente, así que al final solo generaba confusión. Y este es buenísimo para entender las verdades a medias. Walmart y Kohl's en Estados Unidos acabaron multadas por esto. Su afirmación era productos hechos de bambú sostenible. La realidad, es más compleja. Sí, el material venía del bambú, pero para convertirlo en tela de rayón se usaba un proceso químico súper tóxico que se cargaba cualquier beneficio ecológico. Es una omisión bastante importante, la verdad. Y aquí, justo aquí, es donde entra en escena la tecnología. Se está empezando a usar el procesamiento del lenguaje natural, una rama de la IA, para analizar todos esos informes de sostenibilidad y comunicaciones de las empresas a una escala que hasta ahora era impensable. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede una máquina detectar algo que a menudo es tan sutil? Porque el greenwashing no suele ser una mentira directa. Es más bien un juego de ambigüedades, de exageraciones. ¿Cómo se enseña a una IA a pillar eso? Pues la estrategia es muy inteligente. En lugar de pedirle a la IA que resuelva el gran puzzle de golpe, lo que se hace es dividir el problema en piezas más pequeñas, en tareas intermedias. Por ejemplo, en vez de preguntarle a la IA, ¿esto es ecopostureo?, se la entrena para cosas más concretas. Primero, encuentra todas las frases que hablen del medio ambiente. Luego, de esas frases, dime cuáles son vagas y cuáles son específicas y con datos. O también, detecta si una empresa solo habla de lo bueno del clima, pero nunca de los riesgos. Cada una de estas tareas es como un ladrillo para construir el caso final. Y que nadie piense que esto es ciencia ficción, ¿eh? Ya se está aplicando. Vamos a ver un caso muy práctico de un regulador financiero que ha puesto a prueba este método. Hablamos de la Consob, el regulador financiero de Italia. Han desarrollado, junto a la Universidad de Trento, una herramienta de IA para analizar los folletos de los famosos bonos verdes. El objetivo es muy claro: comprobar que el dinero de esos bonos va de verdad a proyectos sostenibles y que no es solo una etiqueta para atraer inversores. Y fijaos en la diferencia, porque es brutal. Un analista humano tarda unas 4 horas en revisar uno de estos documentos. El prototipo de IA lo hace en unos 10 minutos. Pero no es solo la velocidad. La IA es capaz de pillar matices en el tono del lenguaje o señalar contradicciones que a una persona se le podrían pasar por alto. Pero, y siempre hay un pero. A pesar de estos avances tan prometedores, hay un obstáculo gigantesco, un auténtico giro de guión que está frenando todo esto. Uno podría pensar que el problema es la tecnología, ¿no? Que los algoritmos todavía no son lo bastante listos. Pues no, el problema es otro, mucho más de base. Tiene que ver con el alimento de cualquier inteligencia artificial.
Y aquí está la clave de todo. Para que una IA aprenda a reconocer el greenwashing, necesita haber estudiado miles y miles de ejemplos que ya se sepa que lo son. Necesita un libro de texto perfecto. Y ese gran conjunto de datos, ese gold standard, sencillamente no existe. ¿Y por qué no existe? Pues por varias razones complicadas. Primero, la propia definición de greenwashing a veces es muy subjetiva. Segundo, las pruebas están súper dispersas, un poco en un informe, otro poco en un anuncio. Además, para confirmar un caso hace falta un análisis de expertos, no es algo trivial. Y para rematar está el riesgo legal. Acusar a una empresa de esto te puede costar una demanda por difamación. Casi nada. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues parece que estamos en el inicio de lo que podríamos llamar una especie de carrera armamentística tecnológica en el mundo de la sostenibilidad. Vamos a situarnos. Ahora mismo, la investigación se centra en perfeccionar esas tareas intermedias. En un futuro muy cercano, veremos más prototipos como el de Consop en fase de pruebas. Pero a largo plazo, lo más probable es que entremos en el clásico juego del gato y el ratón. La IA se volverá mejor detectando el engaño, y las estrategias de greenwashing se volverán más sofisticadas para evitarla. Y todo esto nos deja con la gran pregunta. ¿Será la inteligencia artificial la llave para una transparencia corporativa real? ¿O simplemente va a provocar que el greenwashing evolucione a formas mucho más sutiles y difíciles de detectar? La respuesta, como siempre, solo la sabremos con el tiempo.